Los trabajadores mineros han hecho acampada esta mañana. Ellos no estaban en la playa, sino a los pies de la montaña, a las puertas de la central de Compostilla 2, protestando por el último golpe de gracia al sector. Endesa ha confirmado que no comprará carbón autóctono. Nosotros estamos aquí ya a la desesperada. Nosotros las últimas noticias que tenemos es que Endesa no le va a coger carbón a Astur Leonesa hasta final de año mínimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El futuro se pone cada vez peor para la minería. La propia consejera de Economía reconocía ayer en una entrevista su fin porque no es competitiva. Sus declaraciones no han tardado en tener respuesta desde el Partido Socialista de Castilla y León. El Partido Popular estará demostrando o confirmando lo que ya conocíamos, su nula creencia en el sector del carbón en Castilla y León, su nula apuesta y, desde luego, en este caso, la absoluta bajada de pantalones de la Junta de Castilla y León frente al Gobierno de España. Un sector que se recupera después de una durísima crisis es el del mueble. Las exportaciones han crecido un 10% en un año. Soria lidera el ranking regional. La Diputación renovará el convenio con los empresarios para seguir apostando por este sector. Y Partido Popular y Ciudadanos siguen perfilando su pacto para cerrar la investidura. Hoy han hablado de economía. Poco o nada ha trascendido de ese encuentro. De lo que sí se sigue hablando es de la posibilidad de unas terceras elecciones. El PSOE, esta vez de la boca de Óscar López, ha vuelto a insistir en que la abstención va a ser nada de nada. Es 22 de agosto y ya llevamos 7 fallecidos más en las carreteras de Castilla y León que el pasado verano. 87 de los 300 tramos peligrosos para el tráfico en España están en nuestra comunidad. Son datos de la DGT. El día en el que arranca una nueva campaña colocará 400 puntos para controlar la velocidad en Castilla y León. Así ha despertado Arcos de la Llana en Burgos el día después de fiestas pintadas en su ciudad en las calles. El ayuntamiento elaborará una ordenanza para evitar estos actos vandálicos y mira a los cientos de jóvenes que llegan en autobús y no se van hasta la mañana siguiente. En cuanto al tiempo, mañana el cielo estará despejado en toda la comunidad. Las nubes estorbarán muy poco, tanto las temperaturas máximas como las mínimas van a subir. Máximas de hasta 37 grados en prácticamente toda la comunidad. A las 12 del mediodía, 150 trabajadores de la compañía minera Astur Leonesa ponían fin a su último acto de protesta. Abandonaban la acampada que durante 7 horas mantenían a las puertas de la central de Compostilla 2. La protesta llega después de que Endesa, la eléctrica propietaria, haya anunciado que no comprará más carbón autóctono ni en septiembre ni en octubre. En Compostilla ha estado Manuel Domínguez. Los trabajadores de Mina Astur Leonesa han retomado las movilizaciones. De nuevo han llevado la protesta a la puerta de la central de Compostilla, a la que han bloqueado los accesos de personal y también los accesos de mineral. Los trabajadores de Mina Astur Leonesa se encuentran en un expediente de regulación de empleo, acuciados por una crisis, la del carbón, a la que no ven salida, y aseguran con los puestos de trabajo pendientes de un hilo. Dicen que no van a llegar al mes de septiembre si las multinacionales eléctricas no empiezan a comprar mineral. Los trabajadores de Mina Astur Leonesa afirman que no tienen nada que perder y que están ante el último momento para defender el puesto de trabajo. Estamos aquí ya a la desesperada. Nosotros las últimas noticias que tenemos es que Endesa no le va a coger carbón a Astur Leonesa hasta final de año mínimo y nos tienen que dar una solución ya. Y como no nos la den en este mes, de lo que falta este mes de agosto, pues nos vamos a ver en una situación, muy complicada. La compañía que explota la mina de Cerredo tiene a todos sus trabajadores en un expediente de regulación de empleo. De ahí aseguran al concurso de acreedores, creen que no falta mucho, porque los propietarios les apuntan que no van a hacer ningún pago más, incluida la luz. Sabemos que no va a poner un duro más el empresario y que el día 28 está ahí y no va a pagar la luz. Sin respuesta de la clase política. La única noticia que tuvimos de este gobierno es que cuando entró es que quiso acabar con la minería y lo está haciendo.
Sin noticias de la clase política, echan de menos en esta movilización a los compañeros de empresas mineras que están en la misma situación que ellos. Después de más de 6 horas de bloqueo y bajo la presión de la presencia de los antidisturbios y posibles denuncias, abandonaron la protesta. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, decía ayer en una entrevista en Radio Nacional de España que la minería no tiene continuidad porque no es competitiva. Hoy el Partido Socialista, que ha analizado la situación económica de Castilla y León, también ha contestado a esas declaraciones. Los socialistas se preguntan para qué entonces presentó la consejera el plan de dinamización de las comarcas mineras. Estas declaraciones, según ellos, confirman la nula apuesta del PP por el carbón. Y desde luego la absoluta bajada de pantalones de la Junta de Castilla y León frente al Gobierno de España, porque parece que ya lo que están dando por asumido es que ya no queda más remedio que contemplar el cierre de las minas. El PSOE denuncia también la dramática situación de la agricultura, la pérdida de peso del Producto Interior Bruto de Castilla y León en el conjunto del país, la despoblación y la inmigración juvenil. Esto es algo que el Partido Popular lleva 15 años sin querer ver, que cuando España crece, Castilla y León crece menos, y cuando España entra en crisis, la crisis es mucho más grave en nuestra comunidad autónoma. Una de sus propuestas para mejorar la situación económica es apostar en I+D+I. Y advierten al gobierno de Herrera, si no invierte 350 millones de euros en este sector de aquí a 2020, el PSOE no apoyará el plan de promoción industrial de la comunidad. Termina el verano y la Fundación Anclaje de Lauqui en Valladolid trabaja contra reloj para buscar una solución que impida el cierre de la fábrica el próximo mes de octubre. La empresa ya tiene sobre la mesa un proyecto de una fábrica mixta que en las próximas semanas valorarán si es o no viable. Una decisión que también deberá contar con el visto bueno de Bruselas. Se ha dejado un proyecto serio que en septiembre en teoría tienen que resolverlo, que sería hacer una producción mixta, que serían salsas y lácteos, con un compromiso incluso de 100 trabajadores, incluso pudiendo llegar a 200, que ha llevado a Bruselas, porque como hay un pacto hecho de que no puede ser lácteo el comprador, y en este caso va a ser lácteo, pues para que convenza a Lactalis. El mueble soriano poco a poco va recuperando la imagen de marca de calidad que se había difuminado durante los peores años de la crisis. La asociación Talea ha renovado su convenio con la Diputación Provincial, una cooperación que ha conseguido que la facturación de las 11 empresas participantes aumente su facturación un 5%. El sector del mueble ha sido tradicionalmente uno de los motores más importantes de la economía soriana. En la actualidad dependen de él unos 140 puestos de trabajo directos y gracias a la asociación Talea y su convenio con la Diputación de Soria, los datos de los peores años de la crisis empiezan a revertirse. Se ha incrementado un 15% los puntos de venta por parte de las empresas ligadas a Talea, que se ha incrementado un 5% aproximadamente la facturación. Es verdad que son cifras de momento modestas, que nos hacen pensar que vamos por el buen camino. Esta segunda fase del convenio de colaboración va a poner sobre la mesa 300.000 euros para ayudar a este sector en su recuperación. Desde Talea señalan que pueden parecer cifras modestas, pero que lo que sí ha dejado de perder es mucho. Realmente igual suena ridículo, ¿no? Pero creo que hay que contar con lo que no se ha destruido, que es muy importante, porque probablemente sin estos proyectos no estaríamos hablando de un 5, estaríamos hablando probablemente de que pues igual 1 o 2 empresas se hubieran quedado en el camino. La asociación Talea nació hace 2 años y engloba a 11 empresas sorianas. Gracias a este trabajo en conjunto, el mueble soriano ha conseguido líneas actuales sin perder calidad y los esfuerzos se centran ahora en conseguir que el mercado vuelva a reconocerlo como producto de referencia. Arranca una semana importante para que Partido Popular y Ciudadanos cierren su acuerdo de investidura con la vista puesta en lograr la todavía más que improbable abstención del Partido Socialista. Los enviados de Rajoy y Rivera han comenzado a trabajar esta mañana en las medidas del bloque económico. Ha sido en el Congreso, allí se encuentra Eduardo Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 11 de la mañana comenzaba esa reunión que se produce después de un fin de semana en el que los dos equipos negociadores han estado intercambiando diversa documentación sobre este proceso negociador. Sobre la mesa, en esta primera mañana de negociaciones, cuestiones relacionadas con la economía y con el empleo. Por ejemplo, Ciudadanos propone al Partido Popular un modelo único de contrato laboral y también un complemento salarial a las rentas más bajas. Hoy tocaba hablar de números. Los equipos de PP y Ciudadanos han retomado la negociación en el Congreso con el bloque de Economía. La formación naranja intenta, entre otras cosas, que los populares acepten un único modelo de contrato. También propone una reforma del impuesto de sociedades, para poder sufragar con este tributo un complemento salarial para las rentas bajas y un plan de choque contra la pobreza infantil. Dos medidas con las que intentan acercar la abstención del PSOE, sobre el que no disminuye la presión. No sigamos en este tacticismo de corto plazo. Si ahora le toca mover ficha a aquellos que no salen del no. Incluso Rajoy ha dicho entre bromas que no las tiene todas consigo. Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no? Bueno, yo ya no me atrevo a decir nada. No se atreve porque los socialistas no se mueven ni un ápice. Y no es un no revanchista, no es un no personalista, es un no que tiene razones éticas, políticas, ideológicas. Algunos medios señalan que el PSOE podría cambiar de opinión en una tercera votación en octubre tras volver a reunir a su comité federal. Pero de momento no tenemos esa posibilidad encima de la mesa. Si todo sigue así, las opciones de Rajoy pasarían por una abstención de los diputados nacionalistas. El no y no por parte del Partido Nacionalista Vasco. Esa posibilidad tampoco parece probable por el momento. Sí que está cerca sumar el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, con la que el PP también ha comenzado a negociar esta mañana. En lo que llevamos de julio y agosto han fallecido 32 personas en las carreteras de Castilla y León. Eso es 7 más que el año pasado y eso que todavía no ha acabado el mes. Han aumentado también los accidentes, 7 más. Casi la mitad de las víctimas perdieron la vida a mediados de julio. Del 11 al 17 fue la semana más trágica en Castilla y León, con 14 muertos. Si miramos las cifras a nivel nacional, el número de fallecidos en estos 2 meses llega a las 205 personas. La última víctima mortal ha sido esta misma mañana un camionero en Langa de Duero, en Soria. El exceso de velocidad está detrás de una de cada 10 accidentes con fallecidos en las carreteras de Castilla y León. La DGT empieza hoy una semana de controles, ya ha localizado solo en nuestra comunidad 82 tramos peligrosos. El exceso de velocidad es la causa de 300 muertes al año por accidentes de tráfico. La DGT ha identificado 300 tramos de carreteras secundarias en los que más se sobrepasan los límites y hay más accidentes. 82 están en Castilla y León. Soria, Salamanca y León son las que más tramos peligrosos acumulan. Además de la intensificación de la vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se va a señalizar físicamente con una señal naranja la presencia de estos controles para, como decía, si cabe, hacer más hincapié en esta labor preventiva y poner la importancia de los controles de velocidad. La DGT hará esta semana más de 1,5 millones de controles como este. El vehículo al pasar va cortando las frecuencias y va indicando al mecanismo, al cinemómetro, la distancia y la velocidad. 8 años de carné y primera multa. Y he pasado por aquí 100 veces. En su caso se lleva un 2x1. Además de correr, tenía caducada la ITV. Las vacaciones, que a veces pasan factura por todos lados. Lo mejor es respetar los límites, aunque haya un margen de tolerancia. Tenemos un margen de 7 km por hora de margen de exceso en las vías que están limitadas a 100 km por hora o menos y se aplica una reducción del 7% en aquellas vías que está limitado a la genérica de 120 km por hora. Muy bien, Vamos, carné en mi trabajo y no me lo juego. En Castilla y León, la Guardia Civil establecerá 400 puntos de control hasta el próximo domingo. El Ayuntamiento de Arcos de la Llana, en Burgos, va a poner en marcha nuevas ordenanzas municipales para aumentar la vigilancia durante la celebración de sus fiestas. El domingo, el pueblo amaneció con pintadas en la iglesia y en varias casas. Los vecinos se responsabilizan de estos actos vandálicos a las decenas de jóvenes que llegan al pueblo en autobús y que no se van de fiesta hasta primeras horas de la mañana.
En este estado han quedado la iglesia y varias casas de Arcos de la Llana tras la multitudinaria verbena del sábado. No es la primera vez que hay que lamentar daños en el pueblo. Para evitar que los vándalos se salgan con la suya, el ayuntamiento estudia aprobar unas ordenanzas municipales que incrementarán drásticamente las medidas de seguridad. Pedir aún más la presencia de la Guardia Civil para que esté por las calles continuamente, cosa que es algo que no hemos querido nunca, pero que vamos a ya tener la obligación de que utilizar bien la Guardia Civil o gastarnos parte de lo que es el presupuesto de fiestas en medidas de seguridad con seguridad privada. Termina la fiesta, pero muchos jóvenes, la mayoría que acuden en autobuses, siguen en el pueblo y no son recogidos hasta el amanecer. Les llevan paulatinamente entre las 6 de la mañana y las 7 menos cuarto. En esas 2 horas te pueden quemar el pueblo, te pueden reventar el pueblo, que es lo que ha ocurrido. Y no solamente es eso, también hay que contar que no hay que echar toda la culpa a autobuses, también hay que contar con la gente que viene particular. Los vecinos también acaban hartos de los olores y la suciedad. Limpiarlo, no solamente al ayuntamiento, que también lo hace, pero al propio vecino, porque tampoco dan abasto. Luego dejan todo perdido de plásticos, bolsas, vómitos. La actuación de unos pocos que empañan unas fiestas a las que acuden miles de personas. Y en Salamanca se ha sorprendido infragante a un joven de 25 años que intentaba apoderarse de la recaudación de una máquina tragaperras en la calle Plasencia. Los hechos han tenido lugar esta madrugada y fueron los vecinos del bar los que alertaron a la policía. Sorprendido infraganti, seguramente por no dar la importancia debida a la alarma antirrobos del establecimiento. Ese puede ser el resumen del último atraco ocurrido aquí, en la calle Plasencia de la capital salmantina, a pocos metros del conocido Paseo del Rollo. Un joven de 25 años ha sido detenido por la Policía Nacional esta madrugada al ser sorprendido en el interior de uno de los bares de la calle, al que había accedido rompiendo la trapa y una de las ventanas, y en el que se encontraba también tratando de romper una máquina tragaperras para quedarse con la recaudación. Como consecuencia de la rotura de la ventana, el joven presentaba heridas en uno de sus brazos por las que tuvo que ser atendida. Fueron los propios vecinos los que avisaron a la policía, facilitando así la detención de este joven, que pasará en breve a disposición judicial. 22 personas han sido detenidas en la última operación antidroga en Castellón. La Policía Nacional se ha incautado de 840 kilos de hachís, cocaína y otros estupefacientes y de 28.000 euros. Los 6 camiones que presuntamente transportaban la droga han sido intervenidos. Los arrestados ofrecían servicio de teledroga a domicilio y vendían las sustancias en una vivienda del centro de Castellón. La investigación comenzó a finales de 2015. Las tormentas de verano en muchos casos causan importantes destrozos, bien lo saben en la localidad abulense de Muño Galindo. Hace justo un año, una riada arrasó buena parte de sus calles y 365 días después, el consistorio sigue esperando que la Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero ayuden a reconstruir los daños. Un año ha pasado entre esta imagen de la riada y esta otra, ya en su estado actual. 365 días después de que una tormenta causara graves daños en varios municipios abulenses del Bayo Amblés, que poco a poco han vuelto a la normalidad, como es el caso de Muño Galindo. El ayuntamiento, gracias al apoyo de la Diputación, ha recuperado, por ejemplo, el parque con todo su mobiliario. Otros puntos quedan por reparar, y es que el consistorio aún espera la ayuda prometida por parte de la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero. Se comprometió, delante de los concejales y presentes, el rehacer el cauce, lo que es la canalización, limpiar el cauce natural tanto por encima como por debajo. Aún no ha venido, no ha hecho nada. La Junta se comprometió a repoblar y a rehacer un parquecito que habíamos recuperado en la parte norte del arroyo, el Muño Galindo, que tampoco lo ha hecho. Se les negó la declaración de zona catastrófica, pero seguirán reclamando y no lo harán solos. Y Diputación estará ahí para acompañar a los municipios y para avalar sus peticiones cuando sean justas, como es este caso. Porque las consecuencias de una de las peores riadas en 50 años en Ávila aún son patentes en municipios como Muño Galindo. Hay muy pocos ejemplares en España y además es muy difícil comenzar su cría, pero un hostelero salmantino
ha conseguido adaptar una manada de búfalos en plena tierra charra. Su intención es extraer la leche de las hembras para elaborar la conocidísima mozzarella. De momento, lo que ya ofrece son chuletones. Como cada día, Pepe entra en su finca y saluda a sus pupilos, una docena de búfalos de agua, imponentes y a la vez receptivos. Este es muy cariñoso, se deja tocar, se deja rascar. No hay que fiarse nunca, pero a la vista está que se pueden acariciar. Son animales asiáticos y salvajes en tierra de jamones, aquí muy cerquita de Guijuelo, y paradójicamente, ya lo ven, tan mansos y tan dóciles como nuestros propios cerdos ibéricos. Pastan bajo fresnos y matorral de monte bajo, sin necesidad de forrajes atractivos. Comen las cosas que el vacuno no come. Se comen las zarzas, se comen las hierbas malas. Empezó con una pareja hace 3 años, ahora la familia ha aumentado a 12. 5 de ellos acaban de nacer. A principios de agosto sacrificó uno adulto y vemos que la carne es parecida a la de vacuno, pero con menos infiltración de grasa. Al comerla da un sabor un poco más a salvaje, a animal de caza, de campo, es lo que tiene. Pero es más gelatinosa que el vacuno, entonces es tierna. Su mayor ilusión es ordeñar a las hembras a partir de este otoño y elaborar la auténtica mozzarella, de ahí su objetivo. Poner postres con la leche de búfalo, porque yo la he probado y merece la pena. De momento lo encontramos en el menú o a la brasa. Este chuletón de 1,5 kg puede degustarse, por ejemplo, por 60 € la unidad. Los 5 sentidos se quedan cortos para apreciar un buen vino. Hace falta un sexto sentido para captar esos matices que se le escapan al oído, al tacto, al olfato, a la vista y al gusto. Ese plus es el que busca el Pago de Carrovejas de la Ribera del Duero, con su nueva apuesta de enoturismo. En Pago de Carraovejas le han dado una vuelta de tuerca a su oferta de enoturismo. Dentro de las 3 visitas que proponen, la más llamativa es esta, la de los 6 sentidos. Aromas ácidos, verdes. Catan 6 vinos en salas diferentes de la bodega y cuidan al detalle las copas, una para cada vino. Servimos cada vino en un tipo de copa diferente para potenciar los aromas y el sabor, y enseñamos también a nuestros visitantes un poquito las características y las diferenciaciones de estas copas para que puedan apreciarlo. Ofrecer al visitante la realidad, por qué es Carraovejas, por qué es este vino, cómo se hace, dónde se produce, cuáles son las técnicas, y en esa misma línea va la cocina. A cada cata le corresponde un plato tradicional, como el lechazo, las lentejas de la armuña o el cochinillo, imprescindible en esta casa. En 3 años le han dado un fuerte empujón al enoturismo. Han pasado de 2.000 a 8.000 visitas. Prueba de esos buenos datos son sus proyectos de futuro. Si todo va bien, a partir de enero abriremos las puertas de nuestro restaurante en la bodega. Y comenzaremos también con el proyecto del hotel en el que estamos trabajando, un hotel boutique. Mientras tanto, siguen con su firme apuesta por este cóctel, gastronomía y enología. A partir del 15 de septiembre, los turistas casi podrán rozar los pies de la escultura más emblemática de Palencia, el Cristo del Otero. El Ayuntamiento está colocando una estructura provisional que servirá para diseñar un plan director para su puesta en valor y además va a aprovechar el andamiaje para regalar una visita privilegiada a la ciudad. El Cristo del Otero observa desde lo alto de este cerro la ciudad de Palencia, una vista de pájaro que en un par de semanas estará al alcance de los turistas. El Ayuntamiento está levantando un andamiaje de 10 metros de altura que llegará a los pies de la escultura de Victorio Macho. Otra manera de disfrutar tanto del paisaje como de la propia escultura, porque realmente esa cercanía nos va a permitir ver detalles que a simple vista desde abajo no podemos. Si desde este punto la vista de Palencia y de la provincia es espectacular, imagínense a 10 metros, a los pies de la escultura. La perspectiva es la misma que ve el propio Cristo del Otero. Desde allí se podrá ver perfectamente la provincia de Palencia, incluso la montaña palentina, y también se podrán ver unas puestas de sol
espectaculares. De momento será una pasarela provisional que rodeará todo el perímetro del Cristo del Otero y que tiene un coste cercano a los 20.000 euros. Pero el objetivo es diseñar un plan director del cerro que incluirá la construcción de una pasarela definitiva. El paso siguiente es un proyecto que ya permita de manera regular esa visita excepcional desde los propios pies del Cristo. Están trabajando los técnicos en una solución definitiva. Los castillos de Monzón y Fuentes de Valdepero, el Cerrato o la montaña palentina son algunos de los atractivos que se podrán contemplar desde los pies de la escultura más emblemática de Palencia. Y de mirar desde el cielo a los pies del Cristo del Otero nos vamos a mirar al cielo, el colorido, luminoso y mágico cielo que nos regala la Catedral de Burgos. 19 series de vitrales convierten a este templo en uno de los mayores exponentes del arte del fuego. Un libro recoge la historia y la trascendencia de estas vidrieras, algunas intactas desde el siglo XIII. Con ellas les dejamos. Adiós. 5 años de estudio están detrás de este libro que analiza en profundidad los 19 ciclos de vidrieras que conserva la Catedral de Burgos. Nosotros tenemos un auténtico tesoro en el corpus vidriero. De hecho, conserva de las vidrieras de todas las grandes etapas hispánicas en la historia de la vidriera histórico-artística. Burgos conserva conjuntos, ejemplos abanderados. Quedan pocos ejemplos en España de vitrales medievales, pero en este templo tenemos este magnífico rosetón del Sarmental del siglo XIII. Aquí podemos observar el famoso vidrio rojo Burgos, que no se ha encontrado en ningún otro lugar. Este vidrio multicapa, con unas características especiales, hecho a base de cobre, y que, bueno, pues después de presentarlo en diferentes congresos internacionales, en distintas publicaciones, todavía no se ha encontrado parangón en otros ejemplos. Muy relevantes también las vidrieras renacentistas de la Capilla del Condestable. En esa época se establecieron en Burgos los maestros flamencos más cotizados. Aquí de Burgos se creó un foco artístico que luego ha tenido su proyección en catedrales o en instituciones, en lugares como León, Astorga, Oviedo, Palencia y Ávila, y Salamanca, Segovia y finalmente ya en Sevilla y en Granada. La voladura del castillo por las tropas napoleónicas destrozó buena parte de las vidrieras. El Cabildo decidió sustituirlas con sendos concursos internacionales, origen de los vitrales más modernos.